más de 3000 años existían exámenes tan difíciles que definían toda tu vida? Pues en este documental te informaremos cómo era la educación en la antigua China. Hola, soy Alexandra y en este video seré tu guía turística entre el río Amarillo y el río Azul para saber cómo nació este imperio. Hola, yo soy Almendra y hoy seré la voz de Confucio para explicarles por qué la educación lo cambió todo. Hola, soy Ximena y les enseñaré cómo en China no solo se estudiaba con libros, sino también con las manos y el arte. Hola, soy Chantal. Prepárense para entrar al salón y conocer el respeto absoluto hacia los grandes maestros. Hola, soy Gabriela y hoy les hablaré sobre los exámenes más difíciles de la historia. ¿Podrían aprobar el Qiyu? Hola, soy Noelia. Hoy juntas analizaremos si el sistema milenario sigue vivo en la educación actual. Bienvenidos, estimado público. Reciban un cordial saludo. Somos estudiantes de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, de la carrera de Educación Inicial en segundo ciclo, y les damos la bienvenida a este espacio académico, y hoy viajaremos en el tiempo para descubrir los secretos de la educación en la antigua China. Todo empezó en las cuencas de los ríos Azul y Amarillo. China pasó de ser un grupo de aldeas a un imperio gigante, regido por dinastías como la Han y la Qin, entre el año 206 a.C. y 220 después de Cristo, cuando se institucionalizó el famoso sistema de exámenes imperiales para funcionarios. Pero ¿cuál era la finalidad? Pues el objetivo era simple pero ambicioso, que era fabricar líderes y funcionarios perfectos para el Estado. Si bien sabemos, todo empezó en las cuencas del río Azul y Amarillo, donde agrícolas evolucionaron hasta convertirse en un poderoso imperio gobernado por dinastías como la Xia, Chan, Zhou, Qin y Han. Un punto importante, que es un aspecto positivo también, que es esto que garantizó una administración justa y una sociedad armónica por siglos. Sin embargo, un punto negativo de esto, que aunque la teoría decía que era para todos, el acceso real dependía de solamente tener tiempo y dinero, tanto como para maestros y libros, beneficiando principalmente a la élite. ¿Qué estudiaban? El estudio era riguroso y se basaba en la memorización de los 4 libros y los 5 clásicos del confucianismo. Aspecto educativo y técnico. Pero la educación no solo estaba en los libros. Los artesanos, que eran figuras muy respetadas, que manifestaban la creatividad y la espiritualidad china. Manifestaciones culturales. Porcelana, seda y jade. Porcelana, hecha por Kaolin, famosa por su fineza y resistencia. Seda, motor del comercio mundial a través de la ruta de la seda. Jade, usados como objetos ceremoniales y decorativos asociados al poder. ¿Cuál es su importancia? Estos oficios también requerían una disciplina personal y ética profunda. Existían 3 niveles principales: las escuelas imperiales, las escuelas locales y las academias privadas. Las escuelas imperiales eran las más prestigiosas, controladas por el emperador para formar altos funcionarios. Escuelas locales. Los pueblos y las provincias enseñaban lectura, escritura y aritmética básica. Academias privadas, creadas por los filósofos para transmitir sabiduría ética en grupos pequeños. Eran figuras casi sagradas llamados padres espirituales. Existía un dicho: un maestro por un día, un padre para toda la vida. El respeto por el profesor era el pilar de la cultura, algo que todavía vemos en Asia hoy en día. La enseñanza era extremadamente tradicional y rígida, basada en la repetición constante y el silencio absoluto. Ahora hablaremos sobre los exámenes imperiales. El gran filtro. Para entrar a la burocracia estatal, los jóvenes debían enfrentarse a los exámenes imperiales, un sistema que comenzó formalmente en la dinastía Han. Mérito versus realidad.
En el aspecto positivo tenemos que en teoría cualquier varón talentoso podía ascender socialmente gracias a su mérito académico. En el aspecto negativo tenemos que en la práctica solo las familias con dinero podían costear los años de estudio, libros y maestros necesarios, por lo que la élite seguía siendo la más beneficiada. Como dificultad tenemos que eran pruebas exhaustivas de derecho, oratoria y ensayos sobre textos clásicos. Aprobar era la llave al prestigio y la riqueza familiar. No podemos hablar de China sin mencionar a Confucio. Él revolucionó la idea de ver al mundo. Nos enseñó que el conocimiento nos debe ayudar a mejorar nuestra conducta humana. Confucio fue un revolucionario de su época. Todo esto para saber que la educación debería ser un derecho universal y no un privilegio de sangre. Su currículo se basaba en virtudes como la lealtad, la honestidad, el respeto y la benevolencia. Confucio nos decía que una persona educada actuaba con justicia y con respeto. Todo esto para mostrarnos que la educación es la base para construir una sociedad pacífica. Este bloque muestra las limitaciones y dificultades que enfrentaban los estudiantes. 1. Desigualdad económica real. En la práctica, el acceso dependía de tener recursos para pagar a maestros y libros, por lo que la élite seguía siendo la más beneficiada. El método de enseñanza era rígido, la educación era tradicional y basada exclusivamente en la memorización de textos antiguos, lo que podía limitar la creatividad. Dificultad extrema y estrés. Aprobar los exámenes imperiales era increíblemente difícil. Se exigía dominar los conocimientos amplísimos desde derecho hasta oratoria. Control ideológico de Estado. El sistema se aseguraba de que la élite social estuviera totalmente alineada con las ideas y el orden establecido del gobierno. Exclusión de género. El sistema de exámenes y la entrada a la burocracia estaban dirigidos específicamente a los varones. Ambiente disciplinario estricto. La enseñanza ocurría en ambientes de silencio y disciplina absoluta, donde la repetición era la única vía de aprendizaje. Ahora hablaremos sobre los valores transmitidos. La educación buscaba la piedad filial, pero ¿qué era esto? ¿Qué era el respeto hacia los mayores? Estaba bajo la idea de quien respetaba a su padre, respetaba a su gobernante. Ahora hablemos del legado, pues el mayor aporte fue crear un sistema político basado en la erudición y el mérito, algo que permitió la estabilidad del imperio por más de 2000 años. Ahora hablemos sobre la conclusión. Como vemos, fue un sistema de contraste, gran disciplina moral, pero con profundas barreras de género y clase, ya que la educación en la antigua China no solamente se trataba de acumular datos, sino que también era una forma de vida basada en la ética y la responsabilidad. La educación debe ser el motor que libere el potencial de cada ser humano. Finalizamos esta presentación citando que la educación es el vestido de gala para asistir a la fiesta de la vida, y como dijo Confucio, donde hay educación, no hay distinción de clases. Hoy en día, esa huella permanece en el gran valor de las culturas asiáticas que le otorgan al estudio. Gracias por acompañarnos en la educación sobre la antigua China. Esperen a nuestro próximo video para más información.